ayer, y efectivamente, en horas de la tarde se realizó una actividad donde Magín Díaz estuvo liderando eh, una conversación donde básicamente le contaba al país las nuevas medidas que estará tomando el gobierno para enfrentar la crisis económica. Obviamente sabemos que esto es una crisis económica mundial que viene por las diversas situaciones que están ocurriendo en diferentes países del mundo y que por supuesto a nosotros como pequeña isla en el Caribe nos afecta, y ni hablar de la crisis económica que efectivamente sentimos los dominicanos aquí. Entonces, para tratar de amortiguar un poquito este asunto, se realizó un plan que tiene varias medidas. Se llama el Plan Anticrisis, que precisamente se enfoca en lo que ya mencioné, además del tema del alto precio del petróleo, que es una situación, una crisis mundial que tiene ya un par de meses sucediendo y que todos quisiéramos que se estabilice, pero ese momento todavía no ha llegado. Básicamente, en este plan, las personas más pudientes, con cuentas de banco más acaudaladas, empresas más grandes, van a ayudar a proteger a los más pequeños o los más vulnerables. Por ejemplo, iniciamos con que el gobierno necesita conseguir entre 40,000 y 50,000 millones de pesos para pagar tanto las ayudas que viene entregando desde hace un buen tiempo y además el tema de los subsidios. Podemos bajar aquí todavía. Obviamente, cuando hablamos de subsidios, hablamos de, como todos sabemos, que el gobierno ha estado tratando de ponerle un parche a todo lo que ha sucedido con la gasolina. Y digo ponerle un parche porque no es un problema que nosotros como país podemos resolver, porque no depende de nosotros, pero el gobierno ha tratado de que, aunque han subido los precios de la gasolina, el dominicano no lo sienta tan fuerte. Igual ha sucedido en el sector eléctrico. Mi factura de la luz en estos días, no me había fijado, me llegó y decía, monto total, tanto, subsidio del gobierno, tanto, monto a pagar, tanto. Digo, oh, bueno, pero caen bien ahí. Cuando uno lo ve así, cuando uno ve el número real de lo que supuestamente uno está consumiendo, es un alivio. Pero volviendo al plan anticrisis, pues vamos a hablar de cuáles han sido estas medidas. Por ejemplo, en cuanto a lo que son las ayudas sociales para los más necesitados, todas se mantienen. Se habla de que se aumenta la cantidad de dinero del sueldo que está libre de pagar impuestos, que es el ISR, el impuesto sobre la renta. Anteriormente, las personas que ganaban 34,000 y piquito de pesos tenían que pagar ISR. Ahora ese monto aumentó a 39,900 pesos. Es decir, que a partir de enero, que es cuando se supone que esto debe entrar en vigencia, las personas que ganaban o que ganan menos de 39,000 pesos, pues asumo que verán algún tipo de aumento, si se le quiere llamar de esa manera, porque no se les va a descontar el ISR. En cuanto al gasto de educación, el descuento que hace el gobierno por pagar la educación de tus hijos sube. O sea, usted sabe que el gobierno te hace un proceso y el gasto educativo te puede devolver hasta un 25% de lo que tú pagaste por la educación de tus hijos. Ahora eso va a subir a un 30% y llega al 50% si el estudiante tiene alguna situación o alguna discapacidad, como por ejemplo el autismo, porque usted sabe que estos son niños que tienen unos costos educativos mucho mayores, niños que en no todos los casos, pero muchos necesitan una maestra sombra. Esto es un costo adicional a lo que cuesta la colegiatura, o necesitan tal vez clases en la tarde, algún reforzamiento, y ni hablar del tema de las terapias. Así que me parece genial que hasta un 50% puedan hacer una devolución para padres con necesidades especiales. Los productos básicos como la leche, el agua embotellada y las pastas
no pagan ITEVIS. Esto se hace ley, alimentos sin impuestos. Además, los precios de la gasolina, según las informaciones, tengo entendido que sucederá lo siguiente. Tendremos otro aumento en el precio del combustible. No sé si ese aumento vendrá hoy, mañana, el lunes. Hoy, seguramente. Ah, dice Freddy que es hoy. Digo yo, porque yo también pienso eso va para el Congreso, pero la gasolina todos los viernes hay que anunciar si se aumenta o no. Entonces, tiene que aprovechar ya para dar tablazo hoy. Exacto. Entonces, asumamos, Freddy, que hoy efectivamente sube el precio de la gasolina. Entonces, luego de esa última alza en ese precio, es que entiendo que se va a congelar el precio de la gasolina por los próximos 3 meses, siempre y cuando el barril del petróleo no supere los $95. Al final, el que nosotros compramos. No hay garantía porque... El combustible digo, el que nosotros compramos fuera por que tú siempre anuncias 2 precios. El WTI. Ese es el que se va a congelar el precio. Deberían bajarlo entonces. $95. Deberían bajarlo. ¿Por Digo, qué? está en 80. Porque el WTI hace rato, no es que está hoy en 80, es que hace rato que está debajo de $95. Sí. Desde que comenzó la guerra subió y bajó, pero ha tenido muy pocas veces un pico por encima de $95. Ellos dicen claro que van a aumentarle 6 pesos hoy. Digo, que van a aumentar 6 pesos para después congelarla. Exacto, eso es lo que acabo de decir. O sea, que vamos a comprar gasolina a 340 pesos. Ajá. Yo no sé cuál miren, gente de industria y comercio, perdóname, ¿verdad? Sí, adelante. Mira, Yayo, déjame decirte, hay un muy buen ambiente hoy en el país con eso que está presentando Yamel. Yo les recomendaría que no aumente la gasolina hoy, porque todos los precios están abajo y aparte de eso podrían romper el buen ambiente que hay. Hay buen ambiente en el país. Qué brillante. Usted tiene razón, es verdad. Está siendo bien comunicado este plan anticristo. Está siendo, anticristo. Perdón, anticrisis. Guarda los dientes, Freddy. Freddy no es bueno, dice por ahí ni con sopita, Humberto. Miren, tú sabes que más que ha sido bien comunicado, Freddy, que lo fue, no estoy diciendo que no, pero ha sido bien recibido. Porque ha sido bien comunicado. Si tú entiendes bien lo que te comunican. No necesariamente, porque usted puede dar el proceso bionívoco implica un emisor y un receptor. Ajá. Cuando alguien emite un mensaje, tiene que tener un oído receptor, que es o positivo o negativo, pero tiene que tener un oído receptor. En este momento está siendo bien recibido, porque está haciendo la reforma que nos quisieron meter a principios de año, ni siquiera era tan mala, pero no supieron comunicarla adecuadamente. Pero Freddy, yo le voy a decir una cosa. Yo entiendo lo del emisor y el receptor, sin embargo, usted puede emitir un mensaje que el receptor lo reciba, lo entienda y lo comprenda y puede no agradarle ese mensaje. Sí. O sea, una cosa para mí es que lo comuniquen bien y otra cosa es que a la población le agrade y lo reciba bien, porque hay cosas que subieron en estas medidas y cosas que bajaron. Lo que pasa es que yo creo que la razón por la cual se ha recibido de manera correcta y agradable en la población es porque fue más lo que bajó a beneficio de la gente que lo que subió. Por ejemplo, más adelante vamos a hablar de, es una ilusión óptica. Bueno, esa es su opinión. Por ejemplo, yo creo que de lo que más le puede afectar a la gente, que repito, lo hablaremos en detalle más adelante, es el tema de que se aumenta el porcentaje de impuesto por las transferencias electrónicas, que eso es algo que lo normal es que uno utilice esa herramienta prácticamente diario, por lo menos varias veces a la semana. Ahí uno puede sentirlo, pero hay otras medidas. Hay una por ahí que es mi favorita, que la vamos a ver más adelante. Miren, ¿qué más? El fin de los pagos por adelantado, señores. El IPI. El anticipo. Anticipo. Entonces, yo necesito que Freddy, porque mire, yo he tenido casos de personas cercanas que han tenido esas microempresas que el anticipo le dio aquí. Entonces, yo necesito saber si es cierto que ya esto no me van a venir con un detrás para adelante ni nada, que efectivamente, Freddy, ya se eliminó el anticipo forever and ever. Freddy. A las empresas, a las microempresas que representan el 78% de las empresas que realmente
que eran los que estaban precisamente al grito pidiendo que quitaran el anticipo porque era a quienes les afectaba mucho más esta medida. Empresas que estaban apenas en pañales, que no se habían estabilizado, que no habían podido coger fuerza, coger brío, como dicen en el campo, y ya tenían que pagar el anticipo. Ya, Meli, las empresas que van a pagarlo tienen ahora 3 cuotas para pagar. Antes tú te daban un tablazo mensual y te descontaban el anticipo directo. Pero ahora tú tienes 3 cuotas para irlo pagando parcialmente, los que les toca pagar. Exacto. Entonces, parte de lo que dice Freddy, las pequeñas empresas tenían que pagar impuestos mensuales y ya no será así, sino será, como bien dice Freddy, 3 veces al año. Además, a los agricultores y ganaderos también se les quita el pago del anticipo y eso tiene mucha lógica porque hemos dicho aquí, hemos tenido invitados importantes que nos abren los ojos en cuanto a lo afectada que está nuestra agricultura, la falta que nos hace, y esta es una forma de incentivar ese sector de la agricultura y la ganadería. Señores, esto sí está bueno. Se perdonarán deudas de impuestos viejos, ¿eh? Ay, coño. Freddy, aprovecha ahora. ¿Eso incluye a los prestamistas? No, eso no está incluido ahí. Miren, esto va a estar disponible hasta diciembre de este año. De aquí a diciembre se le va a perdonar a la gente los impuestos viejos. Me encantaría saber cómo funciona eso. Por ejemplo, una gente que debe $1.000.000 en impuestos, ¿es que se lo van a reducir? ¿Se lo van a eliminar? ¿Le van a dar una gracia? Lo que se hace es que te eliminan el 70% de la deuda que tú tienes de impuestos, tienes que pagar un 30%. Al cacarazo, el 30% entonces. El 30% sí, tiene que llevarlo completo. ¿Cómo? Porque hay acuerdos que tú haces, hay acuerdos que tú haces, pero entonces solo sobre el 50%. Si tú quieres te des cuenta del 70% de la deuda, tú tienes que pagar el 30% en efectivo. Cash money. En una fundita de tela, ¿verdad? En una fundita de tela o en una funda negra como popularizó. Yo te mencioné el saco de Chan Chan, pero no me hiciste coro. Anda el caray. Miren, eso está muy bueno, señora. Hay gente que se lo está llevando mágaro con el tema de los impuestos, de deuda de impuestos. Pero eso me parece genial y hasta diciembre es un tiempo válido. Tú le estás dando a la gente 6 meses para que se organice, para que consiga ese cash, lo mete en su fundita negra y arranque a buscar ese perdón en esa deuda. Miren, esta es mi medida favorita de todas. El mundo mundial. El impuesto, señores, por dejarle en una herencia a los hijos. Baja mucho. Atención, Humberto, este es un momento. Pasando de cobrar anteriormente un 25%, que era una locura. Señores, los padres a veces... Una cuarta parte de la herencia era para el Estado, como que es socio tuyo el Estado. Un Estado que no había hecho nada. Usted puso algo ahí, porque usted está cobrando una cuarta parte de mi trabajo. Entonces, de verdad, ya en serio, muchos padres tenían que hacer malabares e inventarse cosas, hacer unos rejuegos extraños. Cuando digo extraño no me refiero fuera de la ley, pero hacer unas maniobras para poder traspasar estas herencias a sus hijos, porque nadie quería darle un 25% de su dinero, de su esfuerzo, de su trabajo de toda la vida al Estado. Entonces, eso de un 25% pasa solamente a un 3%, que realmente me parece a mí un porcentaje lógico, porque sí, un 3 está bien. 3% está correcto. Está perfecto, porque menos de un 3 ya sería muy poquito y más de un 3, mira, un 5 yo me lo encuentro mucho. El 3 está perfecto. Además, el impuesto sobre las ganancias al vender una casa o un terreno, una propiedad, un inmueble, que es el tema de la ganancia de capital, baja de un 25 a un 10%. Este es otro tema que la verdad va a beneficiar a mucha gente. Sé de mucha gente tratando de hacer marulla o marrulla, como sea que usted le diga, con el tema de los contratos en la compra y venta de inmuebles, pidiéndole a abogados que le firmen contrato por detrás, pidiéndole a los notarios que le firmen cosas que no son, porque venden la propiedad en un monto, vende una propiedad en 20 millones de pesos, Freddy me la compra en 20 millones, pero yo le digo a Freddy que en el contrato yo lo voy a poner que yo se la vendí en 12 millones de pesos, porque yo no quiero pagar ese 25% de ganancia de capital, porque también ahí le daba a la gente con eso. Entonces, esto ahora baja a un 10%, que
no es tan grave, no es un monto tan drástico y bajó más de un 50% de lo que se pagaba anteriormente. De verdad que esas dos son mis medidas preferidas. Ok, vamos al tema de las ayudas a exportadores. A las empresas que se les venden sus productos a otros países, se les va a devolver el dinero de los impuestos que pagan por combustibles y por los seguros. También se irán quitando impuestos que ya no tienen sentido o que son muy antiguos, como los que se cobran por pedir una hipoteca o por crear una empresa nueva. Claro, eso está muy bien. Ay. Freddy, usted o Humberto, ustedes saben, o Nelson o Iván, cualquiera, ustedes saben ese número, cuánto era el porcentaje de impuestos que se pagaba por una hipoteca. Porque era como que te decían, el banco te decía, mira, te voy a dar el préstamo, son tantos. Y después que tú tienes tu chelito cuadrado, no que me pasó a mí, sino a una gente que yo conozco. Sí. Después que tienes tu chelito cuadrado, te dicen, no, que los impuestos son tantos. ¿De transferencia? Y te descuadra. 3.5%. Sí, entonces era significativo. Porque era 4 y ha ido bajando. 3 a 3.5%. Sí, era significativo. El impuesto de transferencia. Sí, esto es importante, señores, también. Ok, miren, no se cobrarán impuestos ni ITEVIS por traer al país ambulancias, ni camiones de bomberos, ni camiones recolectores de basura, ni los de asfalto para las calles. Entonces, miren, el gobierno ha dicho que no tocará el ITEVIS ni los impuestos a las compras por internet o compras digitales, ni tampoco va a afectar a los pequeños negocios. Este pequeño acápite que acabo de mencionar, o esta zona, diríamos, es lo que se mantiene igual. El ITEVIS no aumenta, no disminuye. El tema de la compra por internet, que también sabemos que eso ha estado en aumento en los últimos tiempos, ni a los pequeños negocios. Y pues donde más vemos un aumento es donde los que más pueden, supuestamente. Miren, las empresas gigantes, que son las empresas que facturan o que ganan más de 1,000 millones de pesos al año, se les va a cobrar un 3% extra de impuestos a sus ganancias, pero solo por 3 años y, como dije, únicamente a esta categoría de empresas que son las que ganan. Produce más de 1,000 millones. Más de 1,000 millones al año. Prométame a mí, yo estoy... Yo lo doy ese 3. Yo le doy ese 3%, yo estoy de acuerdo. Mire, los salarios que son altos, aunque eso es una palabra, eso es relativo, porque para una gente 400,000 pesos puede ser mucho, para otra gente no. Pero para los que ganan un salario de más de 400,000 pesos al mes, Iván, te embromaste, se les va a aplicar un impuesto del 27%. Señor, un 27% de 400. Es igual al porciento que se paga ahora por el impuesto sobre la renta. Pero por impuesto sobre la renta, pero esto es para el salario. Para el excedente del salario. Exacto, para el excedente de los 400,000. De los 400. Exactamente. Subirá el impuesto por hacer transferencias bancarias, que fue lo que mencioné hace un ratito, que yo diría que eso es lo que más le afecta a los mortales, el tema de las transferencias y los cheques. Y también me parece que estaba en un 0.15 actualmente y sube a un 0.20, que son como esos pellizquitos que le dan a la cuenta de banco. Una milaña, diría mi abuelo, una milaña. Que juntándolos todos hace mucho. Exactamente. Y también, señores, muy bien, me parece genial, me encanta, lo amo. Le van a, por primera vez, poner impuestos a los famosos cigarrillos electrónicos o vapers. 100% lo pueden poner, por favor. Sí, se le pueden poner un porcentaje a eso porque eso está matando a la juventud. El que está en vicio no lo deja de comprar porque está un chin más caro. Pero qué bueno que por lo menos por primera vez se le va a poner este impuesto a este producto. También se le va a cobrar más a los casinos y a todo lo que tiene que ver con juegos de azar, y se le va a sumar en el área de turismo, se va a agregar un acápite o un monto más bien de $10. Eso es fijo. $10 para cualquier persona que compre un vuelo de salida
de la República Dominicana. El gobierno tiene un conflicto desde hace muchos años porque Luis Abinader prometió eliminar el impuesto al turismo, el de los $10 para entrada al país. Y entonces se le prometió a los dominicanos en el exterior como una medida de campaña que desde que Luis Abinader ganara iba a eliminar el impuesto de los dominicanos entrar a su tierra. Entonces, eso no ha sido posible. Bueno, debió aprovecharse de, en vez de aumentarle $10 al pasaje, tratar de eliminar el impuesto que se le hacer el cambio. Sí, porque los dominicanos nos mandan 12.500 millones de dólares de allá. En remesas. Y dime cuántas cosas se le devuelve a cambio de eso. Oh, nada. Pues ven acá, Freddy. Se le manda su salami de Nada, contrabando en la nada. maleta, su dulce de jalao. Yo estaba chequeando para dar la información correcta. Ahora se paga impuestos sobre la renta, es lo mismo que el pago que tú pagas por cuando tienes un cheque fijo, se paga un 25%. A los que ganan más de 400,000 pesos se les sube a un 27%. Exacto, eso fue lo que... Es decir, porque se paga un 25% del salario en impuestos, pero se está subiendo y Un de 2%. eso solamente son, yo me sorprendí de lo poco que son. 2%. 5.900 personas, 5.900 personas ganan aquí por encima de 400. No, ese monto no puede estar bien. Ahí está. No, claro, ya yo lo busqué Más dos de veces porque lo pensé igual que tú. Más de 400. 5.900 contribuyentes, lo que representa aproximadamente el 0,26% del total de trabajadores registrados en el sistema. Eso significa que aquí hay mucha gente que cobra por la izquierda. Bueno, Sí, eso claro. es. Eso. Óigalo bien. Es así, es así. Porque no pueden ser tan poca gente. 400,000 pesos no es nada. No, y además que ya hay muchos pagos en efectivo. O sea, para alguien que paga préstamo de una vivienda de clase media alta, más colegio de muchachos, 400,000 pesos no es nada, no es mucho dinero. Ajá. Para una familia ¿Verdad? De unos cuantos Miren, hijos. exactamente. Eso es para tú estar al ras, prácticamente. Exactamente. Eso es para tú Así estar al es, ras. así es. Quiero finalizar diciendo que a propósito de esta información, el briefing sacó un excelente resumen que incluso la primera dama, Raquel Arbaje, le puso un comentario, gracias, hasta yo entendí más claro. La verdad es que ahí estoy viendo, a ver si me faltó algo por comunicar, y agrego que los impuestos que se derogaron fueron de 1890 y de 1935, lo que se quitaron. Mencioné las hipotecas, la constitución de compañías, le quitaron el impuesto que tenía eso. Señora, los fósforos, yo no sabía que los fósforos tenían que un impuesto, porque me imagino que antes un fósforo era una gran cosa, pero ya hoy en día eso no es así. Ahí es que aprenden. Ahí es que aprenden, como dice Freddy. Entonces, estas categorías o estas actividades se encarecían por este impuesto. Entonces, vuelvo a repetir lo que se queda igual. El ITEVIS, ni la tasa ni la base. Entonces, en teoría, podríamos decir que la compra en el supermercado, aunque sí ha ido subiendo por el tema de los combustibles, que ya es un tema internacional, pero por lo menos de cara al ITEVIS no aumenta la compra. Gracias a Dios, porque si no, vamos a tener que comer arroz con huevo todo el mundo en este país. Los selectivos a combustibles, vehículos y alcohol se mantienen como están. El IPI, señores, se mantiene como está. Importante que Iván lo mencionó ahorita, que es el IPI de la vivienda. Ni la tasa del IPI ni el mínimo exento tampoco varía. Intereses y dividendos que conservan sus tasas actuales. Y las plataformas digitales, como dije, todo lo que son los apps, las plataformas de streaming que están muy en boga, no se afectan en este plan anticrisis del gobierno. Así es, yo quería agregar y subrayar lo importante que es el hecho del famoso anticipo del que habló Yamela ahorita. Es una de las cosas que tiene a mucha gente que ha optado mucho por migrar, porque la gente que está en una posición de iniciar una empresa, una pequeña o mediana empresa, se ve aquí ante varios retos. Primero, antes había un tema de seguridad jurídica que la gente no sabía si era posible o
o si era potable invertir aquí. Esa parte ya se superó y es bueno que tenemos un país con cierta estabilidad, seguridad jurídica y económica que ciertamente nos puede garantizar algún éxito. Pero el tema del anticipo era la piedra en el zapato de todo el que quería iniciar un emprendimiento. Cuando aquí se hizo lo de las MIPYMES, la promoción y el apoyo a las pequeñas, micros y medianas empresas, mucha gente aplaudió y dijo, wow, qué gran cosa. Y dijimos que iba a ser importante para la clase media, media baja, media alta, que quería implementar algún tipo de negocio, estrategia y establecerse y poder crecer financieramente. Pero luego vimos que aunque se hizo un esfuerzo para apoyar a este gremio, a este grupo de gente de la sociedad, el tema del anticipo hacía todo lo contrario. Eso es, Yamel, te doy un incentivo para que tú pongas tu salón hoy. Pero mañana te voy a poner un impuesto para que tú no puedas comprar los productos que tú necesitas para tu salón. Entonces era una cuestión que se aniquilaba a sí misma. Con esto del anticipo, y espero que otras medidas se pongan en efecto, que vayan en esta misma línea. Felicitamos, agradecemos el hecho de que esto se esté tomando en cuenta, pero en algún momento República Dominicana como nación, como Estado, como ente económico de toda una región, que por fortuna, como dicen por ahí, Freddy, por obra de equilibrio, hemos logrado mantenernos, que alguna gente progresar y crecer. Esperemos que esto se pueda establecer de manera general y de que todo dominicano que tenga aspiraciones tenga la posibilidad de acceder a las grandes ofertas que hace la gente de las MIPYMES. Saludo a nuestro amigo que está ahí, a Mazara, amigo de esta plataforma, que lo que ellos están haciendo, por un lado, que no se destruya por el otro con impuestos y con temas de imposición fiscal que no le permitan a alguien que quiere crecer, instalar su negocio y crecer. Este país tiene justamente ahora el momentum en que cualquier joven empresario, mediano empresario que quiera crecer, puede invertir, porque primero el nivel, la cantidad, señores, de personas que están aquí con capacidad adquisitiva en este centro metropolitano es cuantiosa. Ahora, si usted tiene un sistema económico de impuestos, de taxación, que te permite hacer una inversión, un insumo, una materia prima, transformarla y ofrecérsela a todo este público, que esto está copado de gente y de movimiento económico, pudiese ser potable. Y desde mi parte es esto. Yo felicito y aplaudo el tema del anticipo que se está tomando en cuenta aquí. Nelson Enrique. Sí, gracias, Iván. Bueno, yo quería compartir el tema o basar mi comentario en el tema del ISR dominicano. Yo sé que hay mucha gente alegre, pero hay un tema que parece que no estamos mirando como corresponde. Miren, en el tema del ISR, el nuevo mínimo exento, lo voy a decir en dólares para que toda la gente nos entienda de alguna manera, los que nos ven a nivel mundial. Subió de $593 a $682 al mes. Esto estamos hablando de unos $8.184 al año. Menos de eso se paga un peso, es decir, cero. En el primer tramo de lo que es clase media, desde $682 hasta $1.025 al mes, pagas el 15% sobre todo lo que exceda los $682. En el segundo tramo, desde $1.025 hasta $1.418 al mes, pagas el 20%. ¿Saben cuánto pagan en Guatemala? Un 7%. Ese es el tope. Paraguay un 10%. Dominicana es un 25%, pero hay un tema que yo decía, pero ¿no es un poco alto lo que pagamos en República Dominicana? Entre directo e indirecto, de cada 100 pesos que a mí la compañía me deposita en mi sueldo, el Estado Dominicano termina quedándose con 56.59. Entonces yo me pregunto, ¿por qué diablo no bajamos el ISR a un nivel que permita que la persona ahorre? Porque me encantó lo que decía Yamel. Bueno, un sueldo es alto o es bajo dependiendo del nivel de responsabilidad de cada uno. Vamos a modelo de sociedad. Papá, mamá, 2 niños. Pero tú agarras y dices, bueno, yo le voy a pagar a Nelson, una empresa mundial, beca, 100,000 pesos dominicanos. De esos 100,000 pesos dominicanos, el Estado va a agarrar esos 100,000 y me va a rebajar 56,590 pesos. Yo tengo que trabajar con el resto. Yo soy pobre. Inmediatamente lo que hace el Estado es así, mira, ¡fum! Tú pensaste que tenías dinero, porque me falta pagar los colegios de los muchachos, tengo que echarle combustible para llevarlo. Es decir, inmediatamente es una tasa, el ISR dominicano no permite que las personas tengan capacidad de ahorro. Porque luego dice, bueno, llego a este tramo y le pongo otro ejemplo más. A ti te pagan desde fuera, como en mi caso, entonces la empresa dice, mira, te hizo un aumento de tanto dinero. Cuando voy a fin de mes, acá digo, pero
no se ve el aumento. Claro, porque te empiezan a descontar del sueldo muchísimas cosas y luego viene lo que es la parte de la tasa. Yo creo que el ISR, por temas, vi el tema de los colegios, ya a menos que me equivoque, que te van a descontar una parte de lo que tú pagas en colegio. No, aquí hay el gobierno te devuelve hasta un 25%, ahora te puede devolver hasta un 30%. No es que te dan un descuento per se. ¿Pero qué hay que hacer para la devolución? Hasta yo quiero saber, Freddy, porque esto está fuerte, Freddy. Yo nunca he podido descontar un chele de lo que yo pago del colegio. Vamos a averiguar ese detalle. Yo creo que en un país donde te quita tanto cuando vas a comer, te quita tanto cuando vas a pagar la factura del cable, es decir, telecomunicaciones es un 28%. Entonces, lo que yo quiero que ustedes vayan entendiendo es que tú agarras y cobraste, que ya te quitaron, pongamos que ganas 100 mil pesos, 25 mil, ya te lo quitó el Estado. En los restaurantes también es un 28. Bueno, de esos 75 mil pesos que acabas de recibir, te falta pagar todo el resto. Entonces, me encantaría, yo sé que bueno, el gobierno está haciendo un esfuerzo bastante fuerte, que también el gobierno entienda que hay muchísimo dinero que malgastó. Solamente en los últimos 6 años fueron 45 mil millones que gastó en publicidad, en bocinas, en gente para hablar disparate, ¿no verdad? Pagaron e invirtieron 45 mil millones de pesos. Fíjate que lo que es lo único que han hecho bien. Lo único que han hecho bien es invertir en publicidad. Porque de eso que nosotros vivimos. Yo con mi publicidad que yo me mantengo. No come cuento con su publicidad. No, pero Nelson tiene un punto importante. Hay que revisar algunas cosas que más adelante se va a tomar en cuenta esto de cómo el manejo institucional del gobierno debe planificarse mejor para que el gasto en temas, no publicidad, porque la publicidad es un escápite que siempre ha estado incluido en los gobiernos, eso es importante, nosotros somos parte de los receptores de eso. Sin embargo, usted sabe muy bien, Freddy, que hay cuestiones que vamos a hacer a la publicidad. Y eso, y eso sale caro. Ahora sí, señores, yo quiero aprovechar. A las 7 de la mañana, yo felicité a mi sobrino Daniel José, que a su tío le dice papá. Le mando un abrazo fuerte. La imagen está allí. Estamos hoy celebrando, señores, el cumpleaños de Daniel José. Felicidades. El príncipe de esta plataforma. Qué bello. El hijo de Colombia, que está hoy de cumpleaños, cumple 7 años. Dios mío, eso fue antes de ayer. Yo siempre tengo esta frase quemada. Fue antes de ayer que lo recibí del hospital. La primera noche dormí en esa mano. Ay, hombre, ¿verdad? Así es. Y Colombia nerviosa porque creía que yo me iba a dormir con él. No, yo amanecí en un muchachito ahí. Y ese niño ya tiene 7 años hoy, Yamel, de manera en lo que pestañó un ciego, señores. Tenemos un hombrecito en la casa. Hoy estaremos celebrando esto. Ustedes están invitados, por supuesto, para esta celebración que va a ser en un lugar aquí que ya les explico. Y eso nos complace mucho. Estamos a punto de... Como es un niño, no hay que llevar romo, ¿verdad? No. No, pero hay muchos tipos de juguetes. Ahí están varias tiendas importantes. Hay librerías, porque con un libro. Así es que, señores, esto es nuestro sobrino Daniel José, que está de cumpleaños el día de hoy. Nosotros estamos a punto de recibir llamadas a la gente que quiere opinar. Pero Humberto no ha hablado. Humberto va a decir, después de Humberto recibimos llamadas. Lo primero que quiero felicitar a Magín Díaz, se graduó en el día de ayer. No de economista, sino de un economista que yo no sabía que ya podía planificar e implementar lo que es una lección de economía política. No es lo mismo política económica, donde todos los economistas hablan en este país, que economía política. ¿Tú te leíste a Nikitin, el ruso, que escribió sobre economía y política? Sí. Eso comenzó en Francia, en los 1600, creo. Pero la economía política es la vinculación entre la política y los aspectos económicos y las medidas económicas que se pueden tomar. En el caso del día de ayer, que yo tenga memoria, es la primera vez que se bajan impuestos en la República Dominicana, porque la República Dominicana, especialmente en lo que son las actuaciones de los gobiernos, excepto la reforma fiscal y sobre todo estructural de lo que es el cobro de impuestos y el rediseño de lo que es la economía dominicana, que se produjo entre los años 1992 y 1993, esto es un parche, pero creo que estamos en el camino. Lo primero que la República Dominicana tiene que apostar a bajar el tamaño del Estado. Sí. Nosotros todos podemos tener este Estado de este tamaño, donde todo el mundo, aquí ya tenemos 850,000 empleos públicos, de una población de 11 millones de habitantes.
sea, los que trabajamos y producimos, ¿por qué evitamos pagar impuestos? Aquí todo el mundo trata de evitar pagar impuestos, porque si pagaran los impuestos que tenemos ahí en la legislación, no pudiéramos vivir. Esa es la realidad. O sea, nosotros tenemos un Estado fundamentalmente con un pensamiento socialista, porque aquí tenemos que subsidiar a medio mundo, pero nadie piensa en nosotros, la clase media, y por eso es que yo pienso que Magín Díaz, en este caso, se graduó en cuanto a lo que es economía política, porque pensó en los que sostenemos económicamente a esta sociedad. Esta clase media de la República Dominicana es la que ha montado este escenario económico de ser la séptima economía de toda América Latina. O sea, no son los pobres tuvieron que subir de categoría social y eso se hizo durante 40, 50 años. O sea, estamos hablando de un país que ha sido un ejemplo en América Latina, pero que mucha gente está postergada, pero tampoco pueden empobrecer permanentemente a nosotros, los clase media de este país. Aquí hay dos personas que gritaron, Yamel y Nelson. Yo los escuché tranquilamente, casi no participé. ¿Cuándo ustedes gritaron? Cuando hablaron de colegios y pago de colegios y pago de escuela, porque nosotros pagamos impuestos, pero no nos dan nada. ¿Qué nos dan? Esa es la clave. ¿Qué nos da este gobierno o los otros gobiernos a cambio de lo que nosotros pagamos? Esa es la clave. No nos dan carreteras en buenas condiciones. Los automóviles viven desbaratándose por todos lados. Seguridad. No nos dan seguridad, tenemos que pagarla en los barrios de clase media con gente privada y empresas privadas porque no nos dan. No nos dan salud porque tenemos que pagar ahora seguro diferenciado. No nos dan o no les dan a lo que es la clase media, que sí lo dan en países mucho más avanzados que el nuestro, la educación de sus hijos. O sea, cuando usted va, por ejemplo, a Francia, Estados Unidos, España, ¿dónde van los hijos de la clase media? A las escuelas públicas. Aquí nadie lo hace. Es imposible hacerlo. Y aquí, Humberto, déjame decirte que muchas familias de clase media, como mencionas, lo que le hace un hoyo en su canasta familiar y en el ingreso que entra en ese hogar es la educación. Claro. O sea, si nosotros yo realmente... tengo 3. Bueno, si tú nosotros, lo sabes. Claro, claro. Si la clase media realmente pudiera no tener un acápite de pago de colegio, y estoy hablando de familias que hacen un esfuerzo incluso mayor del que pueden muchas veces para pagar un colegio que está fuera, o sea, que de verdad está muy alto para su posibilidad económica, pero hacen el esfuerzo porque son personas que entienden que la educación es demasiado importante. Si esas familias pudieran recibir ese mismo nivel de educación en escuelas públicas y ahorrarse ese monto que pagan por la educación de sus hijos, su calidad de vida se duplicara. Aumenta muchísimo. Yamel, tú tienes que agregarle a eso, Humberto, escúchame. Sí. El transporte de esos niños lleva una logística que cuesta cuánto. Pero págame el colegio, yo le doy el transporte. Las meriendas, yo le compro varias meriendas. Los colegios que piden más que un gato amarrado. Porque ofrezco. Toda la semana llegan los niños con 3 boletas, 3 vainas, 3... Y yo digo, pero ¿y cuál es la...? Toda la semana tienen una actividad económica. Siguiente, para tratar de sintetizar esto, que es prácticamente una protesta de mi vida, de lo que yo he vivido acá. ¿Cómo es que se llama el plan? ¿Qué título le puso Magín? Plan anticrisis. ¿Ves? No es un tema fiscal. Por eso yo digo que a Magín hay que felicitarlo y con él también al presidente Luis Abinader, que fue receptivo en eso. Sí. No hay duda ninguna. Porque en este momento... ¿Verdad que sí? Claro que sí. En este momento lo que ha dicho Humberto es que este nuevo diploma que debe entregárselo a la sociedad a Magín Díaz por esto que ha hecho es porque lo que República Dominicana necesitaba en este momento era este tipo de plan para mitigar una crisis en la que estamos. Si a eso le ponían siquiera el apellido de fiscal en algún sitio, un problema. Inmediatamente el tema comunicacional de cómo se recibía el mensaje. Pero no es comunicacional, porque si fuera comunicacional nada más sería un engaño. No es un engaño. O sea, las medidas están montadas, la mayoría de ellas, para estimular la inversión, a estimular la economía, una economía que el año pasado creció un 2.1% y este año está por debajo de la meta, según el Banco Central. Entonces, simplemente los números están ahí, a unos afectarán más.
esos números afectan más a los que más tienen. Sí. A mí me parece muy buen plan. Tuvieron las precauciones de consultar a los sectores que iban a ser afectados. Lo está apoyando el empresariado, lo está apoyando sectores sindicales, institucionales. Y a mí me parece bien. Había que hacer una reforma fiscal, o sea, porque tampoco podemos ser masoquistas. No, hay que hacerla. Hay que hacerla, pero esto nos da un tente ahí para pasar las elecciones y tirarle la canana al que viene, al próximo presidente. Entonces, pero hay que hacer una reforma fiscal, como dice Humberto, y esto nos da un entremés que nos permite llegar a la reforma sin mayores traumas y sin los déficits económicos que estamos teniendo. Especialmente que tenemos una coyuntura internacional que nos combina, como dice Freddy, el autor de letras, nos combina a ser cautos, a ser cuidadosos en las medidas que se van a tomar y tener ese ambiente internacional que nos lleve a esto, de cierta forma es conveniente para la administración actual porque meter el pie a la otra cosa era complicado. No, es imposible en este momento. Se le tira a la gente a la calle al gobierno. Así es. Entonces, por esa razón queremos escuchar lo que piensa la población sobre este tema de que el gobierno ha traído un plan para combatir la crisis, contra la crisis y los temas sociales que se están presentando en relación a la carestía de los productos. Son medidas sumamente convenientes para la población, algunos ajustes que van a beneficiar a la clase media, media baja que está luchando para sobrevivir, afecta un poco más a la clase más pudiente que gana de unos millones importantes mensuales. Esto es algo que la población debe recibirlo como beneplácito. Nosotros tenemos los teléfonos abiertos para las personas que quieren opinar sobre estas medidas, sobre este plan. Humberto ya le dio su nuevo título a Magín Díaz como un genio de la planeación en momentos de crisis. Y la población lo va a sentir posiblemente. Queremos escuchar a la población dominicana qué piensa. Yamel se había quejado del tema de los anticipos, el tema de los IPIs, el tema de algunos impuestos que le afecta a usted directamente. Esperamos recibir llamadas sobre esto mientras Freddy o Nelson nos dan unos aportes mientras la gente nos llama. Y sobre todo que la gente que nos llame nos dé su opinión. ¿Qué le pareció? Si, bueno, yo por ejemplo que dije cuáles fueron mis 2 medidas favoritas, si alguien, alguna de esas medidas le afectaba directamente, ahí está la llamada. Buenos días. ¿Quién nos habla de dónde? Adelante. Sí, buenos días, le habla Alfredo de Tampa. Buen día para todo el staff. Adelante, Alfredo. Bueno, la medida, obviamente, para el que diga ya, sabrá cómo le conviene, porque ya que lo que vivimos fuera no nos afecta en ese sentido, excepto lo impuesto a los viajes, a los pasajes. Sí. Lo que yo digo es que el gobierno tiene la fórmula perfecta para rebajar esos impuestos. Sí. Simple y llanamente, los subsidios. Esos subsidios a la barrigol, a todas esas empresas que el gobierno le da esos subsidios, especialmente por la gasolina, los combustibles. Las empresas también, los hoteles de ahí de Punta Cana, quitarle esos subsidios. Y además, ya esos hoteles ya han pasado de la gracia, de los 12 años que el gobierno dijo, lo tienen que poner a pagar impuestos. O sea, esa es mi opinión. Gracias, buen día. Gracias. De este chico de Tampa, que siempre nos llama Alfredo, que está en la línea Nelson Enrique. Nelson Enrique ha sido los que ha izado la bandera aquí de que ya basta con un tema de subsidio, de cesión fiscal a empresas que son muy millonarias y que por décadas, excediendo el plazo que se propuso inicialmente, siguen beneficiándose de esa excepción fiscal que se le ha hecho al gobierno. Ahora sí recibimos otras llamadas sobre gente que nos dio opinión sobre esta nueva medida, este plan anticrisis que está poniendo el gobierno dominicano y cómo esto va a ser de una forma u otra beneficioso para la población. Ahí está la llamadita. Buenos días. ¿Quién nos habla? ¿De dónde? Adelante. De Santiago. Adelante. Wilson. La ciudad corazón, adelante. Sí, yo creo que todo lo que vaya en pos de apaciguar un poquito la crisis internacional, toda cosa que se haga para eso, tiene que ser recibida críticamente, claro, pero tratando de tener una actitud positiva para ver si se resuelven estos problemas, porque si seguimos como vamos, esto va para mal. Bien, muchas gracias por su llamada. Así es, el tema de mantener el clima, ahorita Humberto lo decía, hay un clima muy bonito, se siente muy bien la cosa justamente ahora. Y cuando uno consigue estar en ese punto
en ese espacio, en términos de gobernanza, en términos sociales, es importante que eso se trate de conservar, cueste lo que cueste, tal vez tomando medidas. Ahí está la llamadita. Buenos días, ¿quién nos habla de dónde? Adelante. Muy buenos días, ilustres caballeros y damas. Un saludo para todos. Adelante, Víctor. Víctor, díganos su algo del día de hoy. Tenía mucho que no llamaba. Un abrazo, Víctor. Amén, igual para todos ustedes. Hermano, yo quería decirle un algo. Yo siempre sigo al Señor que está al lado ahí. A Humberto. Y a Freddy, sí. Ese Señor es una persona que Dios lo puso en este mundo y en nuestro país. A mí no me gusta como hacerle alarde a la gente de que por su edad, ni por bonito ni feo, sino por la vergüenza y criterio. Y ese Señor tiene eso. Habla las cosas como es en todos los programas y le dice la verdad desde el más arriba hasta el de más abajo. Un placer por usted existir en ese programa y en la vida, señor. Gracias. Y quería decirle algo. Señor, ¿por qué es que tenemos que coger la medida para aplicársela a los más pequeños? Estamos en el medio faraónico, como el heredero de Ramsés, el faraón, con sus esclavos, porque dice que no le va a llegar al pueblo, pero el que compra 10 de esos empresarios no va a vender a 9, va a vender a 12 o 15. Entonces, ¿por qué no se hace un ajuste de cuenta con el caso Senasa? ¿Por qué no se hace un ajuste de cuenta con los supertucanos? ¿Por qué no se hace un ajuste de cuenta a quien le dieron una tarjeta para que, dijo él mismo, no compré el mal, ¿por qué no me dejaron? A los más pendejos y a los que hablan la verdad ya van para el bote, para la cárcel. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Humberto, su pregunta y le hizo Su respuesta. Su respuesta a la pregunta. Es una respuesta demasiado compleja para yo poderla Hay que hacer un programa responder aparte. Exactamente entero. Sí. Bueno, Víctor, Bueno, pero ahí tienes la promesa de que Humberto, en uno de sus escritos, Lo vamos a porque hacer, él publica ¿verdad? diariamente, te va a explicar qué es lo Claro que está que sí. pasando. Buenos Como días, Jim ¿quién nos Austin. habla? ¿Desde dónde? Adelante. Bueno, aquí Valerio Castillo de Villaduarte, muchas bendiciones. Adelante, Eustacio, dígalo. Manteniendo la fe en Dios, porque veo que cada día estamos con los políticos, que en verdad, como que yo no veo como unión ni siquiera. Miren, un país unido, una comunidad unida, una familia fuerte, unida, es algo increíblemente bueno, pero entonces ya yo veo, yo simpatizaba por el Leonel, empezaba por Danilo, en verdad, pero ya yo veo que ellos no están poniendo el país lo están poniendo en primer lugar, en verdad, ¿tú me entiendes? Porque si nosotros tenemos gobernantes o gobierno que unidos y que piensen primero en el país, nosotros vamos a seguir hacia adelante. Yo no he visto todavía en una entrevista un candidato que diga, si Dios lo permite, yo voy a ser candidato. No. Ellos dicen, yo voy a hacer esto. Yo siempre observo, por ejemplo, esos candidatos que están en el poder, que son entrados en edad, yo no lo escucho porque siempre van a defender sus intereses. Le hacen una pregunta y nunca se la contestan. Le pueden decir, mire, ¿cuál ha sido el mejor presidente de Leonel y Jorge Blanco? Y te van a Jorge Blanco. ¿Usted me entiende? Entonces yo no creo en ese tipo de cosas. Ahora, yo escucho un político joven, lo veo, a ver, que yo no conozca. Una vez oí uno aquí por el de los Zacarías, que ustedes lo entrevistaron, y iba muy bien. Desde que dijo que era el más solidario, que se definió, digo, ahí mismo metió la pata conmigo, porque yo soy una persona que voto por el que lo haga bien. Muchas bendiciones. Pero Eustacio no me dijo nada el plan anticrisis, por Dios. Se me fue. Bueno, Eustacio, sobre la crisis. No. El plan anticrisis que se está aplicando ahora, Eustacio. Usted está diciendo el plan anticrisis. Sí. Bueno, eso lo pagarán los de abajo, la clase pobre y la clase media. Ese es el plan que viene por ahí, olvídense de eso. Gracias a Eustacio. Eustacio opina diferente del plan. El plan está tratando de hacer que la gente de mayor ingreso pague más impuestos, que la gente de menor ingreso se vea menos afectada, pero eso es como lo está viendo Eustacio Valerio desde Villaduarte. ¿Tú sabes por qué yo no le aplaudo, Iván? Yo te voy a preguntar, ¿cuál es mi cámara, Coqui? Bien, los hoteles siguen sin pagar 27% de impuestos de la renta sobre sus ganancias netas. No pagan los hoteles el ITEVI del 18%, ni en compra local de materiales y equipos, ni en ningún equipo necesario, ni en construir
ni en equipar, ni en remodelar. Le eliminaron a los hoteles el 1% del IPI y tampoco pagan transferencia de derecho inmobiliario. Entonces, te voy a aplaudir porque a mí me sigue siendo pobre. Pero ¿por qué no le quitan la exención fiscal a los hoteleros? ¿Cuál es el maldito miedo? Ahí habría que irse a la reforma fiscal que no se puede abordar desde ahora porque el país no está en condiciones sociales. Es que lo que plantean ahora, lo que se plantea ahora, vamos a ver si nos ponemos de acuerdo. Eso no es una reforma fiscal. Perdón, Humberto, que tenemos una llamada. ¿Quién nos habla y desde dónde? Bienvenido. No es reforma fiscal. Conmigo no hay miedo, porque cuando usted habla The Lion. no hay miedo. The Lion. No hay miedo. Yes, it's me, bro. Hábleme en inglés, Lion, que después yo creo que no es usted. Mire, yo le dije a ustedes que a través de este medio yo voy a revelar cosas que en el país deben saber. Ajá. Por ejemplo, ahora estoy viendo que con la visita que está haciendo nuestra embajadora Lynn Campos, hay muchos llamados guantes de mercado que consultan su bola de cristal, adivinando lo que ella hace sin estar presente, ¿no? Sí. Y, oye, en el 1996, quien le habla, después de ser proclamado candidato presidencial del PLD, Leonel Fernández, fuimos a visitar al empresario y amigo personal de Leonel Fernández, Donald J. Trump, al Trump Tower. Sí. Entonces me niego a creer que Leonel Fernández, siendo educado de joven en Estados Unidos, tenga tendencia a ser comunista y tener las relaciones que tiene. Digo esto porque con la mentalidad de los dominicanos no se puede jugar. La otra es lo que dijo Martínez Pozo. Yo recuerdo que en el 2002, trabajando en Nueva York en el hospital Florida Nightingale Heart Center, yo cogí lo que se llama un Family League Accent, enfermedad con la familia. Un apartamento, Agustín Lara con Amado Soler, quinta planta, Lincoln con Amado Soler, estaba Danilo Medina en la quinta planta ahí, en su oficina política. Yo visitaba a Danilo Medina a cada rato. Y de ahí salían Martínez Pozo y Eury Cabral, Danilo bajándole línea. Y eso es lo que esa difamación contra Leonel Fernández. Yo le recuerdo que el candidato a la diáspora en el 96 fue Leonel, que no se equivoquen porque la diáspora no se equivoca. El que inventa con la diáspora del 96, todavía estamos, que nos llamaban Dominic y yo. Now we support 100% Leonel Fernández because Leonel Fernández is the next man close to our president Donald Trump. That's it. Period. Fausto. En fin, llévatelo. Llévatelo, Fausto. Eso fue del Lion del Bronx que nos llama a nosotros. De un Lion a otro Lion. Algo en un minuto. Ayer no se planteó una reforma fiscal. Eso es un parche. Aquí no se plantea o no se implementa o no se aprueba una reforma fiscal integral desde el año 1993. Porque nadie quiere esa papa caliente, en Humberto. el año aquí, reforma fiscal tipo parche. Hizo Hipólito, hizo Leonel, hizo Danilo. El presidente Abinader la ha planteado creo 2 o 3 veces y se la echaron para atrás. No ha habido forma. No ha habido forma. Yo lo que estoy aceptando y alabo es el espíritu de este parche, que es un espíritu de pensamiento liberal. Así es, no es lesivo, no es lesivo. Exactamente, no es lesivo para nosotros. Buenos días. Eso es lo que yo estoy planteando. Buenos días. ¿Quién nos habla desde dónde? Adelante. Sí, buenos días para todos. Buen día, adelante. Sí, de Mau Valverde, Rubén le habla. Adelante, Rubén. Y mire, esa situación que está en la palestra pública, el indicador número 1 para mí es que el gobierno, lamentablemente, se ha embarcado en obras carísimas. ¿Y qué sucede? Que es que el gobierno no tiene 4 pesos para poder ejecutar obras de esa envergadura. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué tenemos nosotros como entrada? Un 47%. Eso no cubre ni siquiera las nóminas. Entonces, todo lo que se quiera hacer, eso es en vano. Mire, ¿qué decía el presidente?
que íbamos a entrar en un plan de austeridad, ¿verdad? Pero mire, la gente de Barrilito, de Cofrecito, eso sigue igual, eso nadie lo ha tocado. Sí, entonces, ¿cuáles serían los resultados? Los resultados van a ser funestos, óigame, funesto. Mire cuántas obras hicieron, por ejemplo, una en Santiago, la de ese teleférico. Vayan a Santiago, ahí no se monta una sola gente en eso. Eso usted lo ve para arriba y para abajo vacío, dinero botado totalmente. Entonces, es que lamentablemente así no podemos avanzar, no podemos progresar. Un país endeudado, sin un centavo y metiéndose en obras que no la pueden realizar ni siquiera Dubái. Entonces, así no, por Dios. Gracias, distinguido, por su llamada desde Mao Valverde.